bienvenidas, bienvenides a este nuevo ciclo de formación política Eva Perón. Este es un espacio que lo pensamos como una construcción política para poder entender cuál es el rol del feminismo en este movimiento peronista, porque entendemos claramente que sin justicia de género no va a haber justicia social. La idea es poder brindar herramientas históricas de todas aquellas mujeres feministas que comenzaron en el feminismo militantes y que no es casualidad que no haya información sobre ellas y que esté disponible. Entonces, por eso creamos este espacio para hablar específicamente de ellas. Así poder fortalecer la militancia y construir desde la memoria. Antes les queremos decir que para comunicarse con nosotras tenemos un canal en YouTube donde van a estar subidas estos encuentros, estas charlas. Nos pueden buscar y suscribirse a Córdoba Comando Evita, así estamos en YouTube, y después a través del Instagram Comando Evita Córdoba. Este primer encuentro de este ciclo de formación va a tratar sobre la movilización de las mujeres peronistas en Córdoba, discursos y prácticas. ¿Y quién va a ser nuestra disertante? A ella la estuvimos escuchando antes, Patricia Roggio. Ella es una mujer cordobesa que nació en Colonia Carolla y se desempeña como docente e investigadora. Ella es licenciada de Historia, recibida en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba y actualmente se encuentra realizando estudios de investigación para el CONICET, además de muchísimos trabajos anteriores. Ha dictado seminarios, cursos de grado y de posgrado. Como antes nos contaba Patricia, un poco nos adelantaba, la temática de la investigación ha girado siempre en torno al tema del mundo del trabajo en Córdoba, en la primera mitad del siglo XX, donde ella le va a incluir la mirada del género para esto. A través de su carrera, Patricia ha sido directora de 3 proyectos de investigación financiados por el CONICOR y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como integrante de un total de 12 proyectos de investigación. Ha publicado 4 libros en coautoría, 12 capítulos de libro, ponencias en congresos nacionales e internacionales, además de haber realizado también publicaciones periódicas. No le vamos a quitar más tiempo. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotras y acompañarnos en este ciclo de formación. Todo tuyo el espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es realmente un gusto poder compartir este espacio. Y es muy un gusto poder compartir con esta tecnología, aunque nos cueste un poco, con un público que quizá más amplio, esto que nosotros investigamos. Les cuento más o menos de qué temáticas pretendo abordar en esta charla. En primer lugar, el tema es la movilización de las mujeres peronistas en Córdoba. En primer lugar, un primer vistazo acerca de cuáles son algunos antecedentes que podemos marcar respecto de la evolución del voto femenino. El proyecto, luego me voy a detener en los debates que se originan. A ver, espera que tengo un problema. En los debates que se originan a raíz de el proyecto de voto femenino que se presenta en Córdoba y que es anterior a la presentación del proyecto a nivel nacional, un proyecto de ley de dar el derecho al voto en la provincia de Córdoba, en la provincia, y ahí me voy a detener en analizar cuáles son los discursos del poder político en Córdoba en 1946 acerca de esto de otorgarle los derechos políticos a la mujer, tanto del poder político del oficialismo como los discursos de la oposición,
También qué mirada tiene la Iglesia, una institución que ejerce un notable poder sobre los comportamientos de la sociedad y de las mujeres, y en Córdoba en particular, una iglesia con características netamente conservadoras y que en este periodo tiene un papel importante en función de la alianza que se produce a partir del golpe del 43 entre la Iglesia y el Estado y el gobierno de facto a partir del 43, una alianza que se va a continuar por lo menos en la primera etapa del peronismo, y luego analizar las etapas que tiene este proceso de movilización de las mujeres peronistas en la provincia de Córdoba, desde los centros cívicos femeninos hasta posteriormente con la creación del Partido Peronista Femenino a las unidades básicas, ¿no? A las unidades básicas del Partido Peronista. A ver, sí. Y finalmente, ¿qué repercusión tiene ese proceso de organización de las unidades básicas a través del accionar de las distintas, de las 3 delegadas censistas que se desempeñan en esta etapa que se extiende desde 1949, cuando llega la primera delegada censista, hasta el golpe de 1955, la repercusión que tiene ese accionar en las elecciones de 1951, así como se da la participación de las mujeres peronistas en esas elecciones. Quiero comentarles que estas investigaciones, las fuentes que utilizamos para estas investigaciones son diversas. Básicamente, los diarios de sesiones de las cámaras a nivel provincial para analizar los debates, concretamente en este caso la Cámara de Diputados, y periódicos de la época, concretamente 3 periódicos: el diario Córdoba, el diario La Voz del Interior y el diario Los Principios, que resultan interesantes porque los 3 diarios tienen orientaciones político-ideológicas diferentes y por eso nos permite establecer un contrapunto entre las miradas que existían con respecto a los derechos políticos de la mujer. Bueno, lo primero que podemos decir es que hay antecedentes de luchas por el sufragismo en la historia argentina que comienzan a fines del siglo XIX y que se dan con fuerza en las primeras décadas del siglo XX, que esas luchas que están relacionadas con lo que acontece a nivel mundial en este periodo, recordemos que la mujer va a tomar un papel protagónico, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, que concluye en el 18, y también va a tomar un papel protagónico después de la Segunda Guerra Mundial, y eso va a coadyuvar a que estas luchas por el sufragio y los derechos de la mujer tengan una mayor repercusión. Cuando digo antecedentes me estoy refiriendo a fundamentalmente mujeres anarquistas y mujeres socialistas. Cuando uno lee, por ejemplo, los escritos de periódicos como La Voz de la Mujer, publicadas por los anarquistas a fines del siglo XIX, realmente es notable cómo ellas tienen una postura clara acerca de cuáles son sus derechos y las situaciones de subordinación y dominio en las que se encuentran. También las socialistas, y voy a nombrar algunas, Alicia Moro de Justo, Julieta Lantieri, Cecilia Grierson, Rawson de Lepiane, la creación del Comité Pro Sufragio Femenino, el Congreso Femenino Internacional en 1910, que tiene un carácter netamente conservador. Quiero hacer la aclaración de que estas organizaciones de las que estoy nombrando no tienen una participación masiva de las mujeres, y en general son mujeres de la élite las que la integran. Pero de todos modos, la creación de un partido feminista nacional con la Lantieri, el hecho de que ella participe en elecciones municipales, y la llegada de proyectos que intentan otorgarle el voto a la mujer, desde 1919 al Congreso ninguno de esos proyectos tiene sanción, incluso el de 1932 que se llega a discutir en las cámaras tampoco. Y otros antecedentes, como por ejemplo el caso sanjuanino, que es un caso paradigmático que ha sido estudiado, pero sobre el que falta aún estudiar. Estudios hacen alusión a que en San Juan, cosa que yo no sabía y que la descubrí para esta charla en la que estuve andando mal, en 1864, apenas termina la gobernación de Sarmiento en San Juan, hay fuentes que indican que algunas mujeres, por supuesto en un voto censitario, participan en elecciones locales. Y en 1927, en el bloquismo de San Juan, se le otorga a nivel provincial, con una serie de restricciones, el derecho a participación de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto?
Quiero decir con esto que hay antecedentes, pero que esos antecedentes están limitados a un número muy limitado de mujeres que pertenecen a ciertos sectores sociales, no involucran a las mujeres de los sectores populares, salvo el caso que dije antes de la voz de la mujer de las anarquistas, y que si bien los proyectos se presentan en la legislatura, estos proyectos no tienen sanción. Todos nosotros sabemos que en 1943 se produce el golpe de Estado que derroca el gobierno de Castillo, un golpe de Estado en el que el GOU ocupa un lugar central y dentro del GOU Perón ocupa un lugar central y todos los cargos que en ese periodo del 43 al 45 Perón va acumulando. Y es muy importante un hecho. Perón manifiesta desde 1944 la intención ya de otorgar el voto a la mujer. Y en 1945, Perón crea la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer, que va a estar a cargo de Lucila de Gregorio Lavie. Esto es muy importante, ella es una abogada que tiene incluso una proyección internacional en el ejercicio de su profesión, sumamente reconocida, y crea también en el 45 la Comisión Pro Sufragio Femenino, a cargo de la cual pone a Rosa Bazán de Cámara, que era riojana, y esa Comisión Pro Sufragio Femenino, estamos hablando de antes del 17 de octubre de 1945, recordemos que Perón ha sido secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, y en este momento ocupa la vicepresidencia de la Nación. Estamos bajo el gobierno de Farrell. Recordemos que este gobierno de facto tiene Rawson, Ramírez y finalmente Farrell. Y ahí Perón manifiesta claramente una intencionalidad de crear organismos que por primera vez atiendan directamente a la cuestión de la mujer. Aunque esta división de trabajo y asistencia a la mujer tenía como fin específico atender las problemáticas de la mujer trabajadora. ¿Qué sucede en ese contexto? En ese contexto hay una reacción de repudio por parte de estas mujeres que habían sido sufragistas en la etapa anterior porque consideran que esto tiene un fin claramente, bueno, sabemos los sectores de la oposición de Perón que se van a nuclear en la Unión Democrática y rechazan esta posibilidad de que el derecho al otorgamiento del voto a la mujer se diera en un gobierno de facto. Insisten que debía quedarse una normalización institucional y a partir de allí el otorgamiento de los derechos políticos a las mujeres. No me voy a detener en esto, pero es realmente interesante ver esta puja que se da en este periodo. ¿Qué pasa mientras tanto en la provincia de Córdoba? Mientras esto acontece en Córdoba, sabemos todos que después va a venir el arresto de Perón, lo despojan de todos sus cargos. Finalmente, el 17 de octubre, fecha en la que Eva tiene un papel secundario, en realidad en la movilización del 17 de octubre, pero una movilización tras la cual, evidentemente, la construcción del liderazgo político de Perón es evidente, es clara, un movimiento que, como todos ustedes saben, parte en dos la historia argentina, y a partir de allí, Eva, que había conocido a Perón en el 44, poco tiempo después contrae matrimonio con Perón, y vamos a ver que a partir de allí su figura va a ir adquiriendo cada vez más peso político y que va a adquirir un decisivo peso luego que entre a la Cámara de Diputados el proyecto de ley a nivel nacional, que bueno, que finalmente va a ser sancionado en 1947. Perdón, en la Cámara de Senadores y después de Diputados. ¿Qué pasa mientras tanto en Córdoba? La provincia de Córdoba, el peronismo en la provincia de Córdoba es un peronismo que nace, digamos, de la confluencia de diversos sectores. Por un lado, los sectores quienes conforman lo que va a ser el peronismo cordobés van a ser la Unión Cívica Radical, Juntas Renovadoras. Recordemos que la Unión Cívica Radical está dividida en Unión Cívica Radical Sabatinista y Unión Cívica Radical Juntas Renovadoras. El sector que se constituye del Partido Laborista, un partido laborista que en Córdoba tiene mucha fortaleza, y toda una camada de dirigentes del Partido Demócrata que pasan al Partido Peronista. El
el primer gobernador peronista de la provincia de Córdoba va a ser Argentino Aucher, que justamente pertenece a la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, acompañado en la fórmula por Asís. Esto quiero hacer como una aclaración con respecto al clima político de Córdoba, porque estas disputas que va a haber dentro del peronismo cordobés van a repercutir también en las organizaciones de las mujeres, en las organizaciones femeninas, en los centros cívicos femeninos en todo este periodo. Digo disputas porque Córdoba va a tener una inestabilidad institucional en este periodo. ¿En qué sentido? El gobierno de Aucher, el primer gobierno peronista de Aucher, Asís, va a durar apenas un año, la provincia va a ser intervenida, va a haber 3 interventores. Posteriormente, en el año 49, y en función de una acción directa de Perón, de propiciar la candidatura de alguien que no esté involucrado en los conflictos internos, aparece la figura del brigadier San Martín, y acá hay un dato importante, que es digamos, el peso que la esposa de San Martín y que María Inés Spinetta ha trabajado, desempeña en la construcción del Partido Peronista cordobés, digo, el gobierno de San Martín, que tampoco termina su mandato, su vicegobernador no lo sucede porque ha muerto, pero tiene que terminar su mandato en Tinucci, que es el presidente primero del Senado, pues San Martín es convocado a nivel nacional. Y finalmente, Luchini, que va a ser el gobernador que termina el mandato en el 55. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos en esos pocos años una sucesión de gobernadores. Bueno, ¿qué pasa en la provincia de Córdoba en este periodo? En este periodo se comienza en la provincia de Córdoba en el año 1946, con anterioridad a la sanción de la ley nacional, se presenta en la Cámara de Diputados, lo presenta un integrante del Partido Demócrata, Eduardo Martínez Carranza, un proyecto de otorgamiento de derechos políticos a la mujer en la provincia. ¿Por qué me voy a detener en este tema? Porque este tema me permite ver cuáles eran los discursos acerca del rol que le correspondía a la mujer en la sociedad, que se virtieron tanto desde el poder político como desde los sectores de la iglesia y la prensa. Es interesante ver este proyecto que presentan desde el Partido Demócrata porque la idea de ciudadanía no la consideraba de igual modo a la mujer y al varón. ¿Por qué? Porque este proyecto establecía que la mujer debía votar a partir de los 22 años, ¿sí? Una edad superior a la del varón, y que solo debía ser elegir y no ser elegida. ¿Por qué? ¿Cómo fundamentaban los demócratas ese otorgamiento de los derechos políticos a la mujer? Lo fundamentaba en que esta concesión se hacía en función del papel que la mujer cumplía en la sociedad como madre, como esposa, como hija, con la idea de que su participación en la vida política contribuiría a que la trasladase esos valores que caracterizaban su vida doméstica a la acción política y por lo tanto moralizaría, no sé la palabra, la política, en función de estos propios atributos que caracterizaban a la feminidad. Quiere decir que lo que antes le había impedido participar, que era la diferencia, ahora era utilizado como argumento. Pero se argumentaba que el mundo había cambiado, que las dos guerras habían dado a la mujer un papel protagónico, etcétera, etcétera, pero que el papel de la mujer debía limitarse a elegir porque su papel fundamental seguía estando en el hogar. Es decir, tenía que emitir el voto moralizador y volver al hogar. Este proyecto se discutió en la Cámara de Diputados en septiembre de 1946, ya se presentaron dos despachos, uno de la minoría, que era el de los demócratas, y uno de la mayoría, que era del oficialismo. El del oficialismo sostenía que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre, tenía las mismas capacidades que el hombre, y que era inconcebible, voy a leer textual, es inconcebible que los hombres nos adjudiquemos todos los derechos que las mujeres deban acatar nuestra buena o mala legislación sin tener participación,
sin ser oídas. Solo algunos espíritus retardatarios podrán sostener que el sufragio implica un riesgo para la familia. Será alguno de los argumentos que el proyecto de la mayoría presentado por el diputado radical de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, Wenceslao Cabral, sostenía y decía que la mujer tenía que votar desde los 18 años, al igual que el varón, y que podía elegir y ser elegida. Por supuesto que esto generó todo un debate en el que Cornavaca es interesantísimo ver los argumentos para que la mujer no pudiese participar en la vida política, solo elegir. Dice, esto atenta contra la exquisitez espiritual de la mujer tiene diversos estados psicológicos que no la hacen apta, por lo tanto, para ocupar el espacio político. ¿Qué nos importa que el jefe de familia esté ausente en negocios o la política si allí queda en el hogar, estoy leyendo textual, la leal y abnegada esposa que defiende con heroico afán a su esposo y a sus hijos, puntal del afecto y el honor de la familia, modeladora de los futuros soldados de la patria y futuros varones que el mundo necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuando se produjo la votación en la Cámara de Diputados, la mayoría de los diputados, 10 diputados, votó por el proyecto de la mayoría, es decir, de otorgarle el derecho a los 18 años de elegir y ser elegida, y 4 por la minoría. Y es interesante también distinguir cómo los argumentos de los representantes que se encontraban dentro del peronismo, de la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, tienen un carácter más conservador que los esgrimidos por los representantes del Partido Laborista. Los representantes del Partido Laborista igualan los derechos de ciudadanía del hombre y la mujer, consideran que la mujer está absolutamente preparada para ejercer esos derechos políticos, que no se le conceden los derechos, sino que la mujer los ha conquistado por justicia, y una postura similar esgrimen aquellos que representan al radicalismo sabatinista. Lo cierto es que el proyecto con reformas es enviado al Senado, pero los conflictos que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo van a impedir su tratamiento y poco después la provincia va a ser intervenida. Y en septiembre, no todos lo sabemos, el 23 de septiembre de 1947 se va a sancionar la ley nacional que le otorga los derechos políticos a la mujer. Yo dije antes que, además de la opinión de los sectores políticos, en los que podríamos decir que primaba en muchos de ellos lo que Marcela Nari llama un feminismo maternalista, es decir, el hecho de que hay que otorgarle los derechos políticos a la mujer en función de que la mujer puede reflejar en la vida política los valores que caracterizan a la mujer en su rol tradicional, el cuidado, la moralización de la política, etc. Una de las opiniones importantes es la de la Iglesia. La Iglesia en Córdoba, todos lo sabemos, es una iglesia que se ha caracterizado en general por tener un fuerte carácter conservador. En esta primera etapa la Iglesia está adherida, digamos, al peronismo. Las relaciones con el peronismo y la Iglesia son relaciones de apoyo en esta primera etapa. Recordemos que se ha reinsertado la enseñanza religiosa en las escuelas, etcétera, etcétera, y otras cuestiones además. Y entonces es interesante ver cómo el diario Los Principios permanentemente, tanto cuando se discute el proyecto a nivel provincial como cuando se discute el proyecto a nivel nacional, permanentemente en una serie de artículos manifiesta que en realidad es necesario, sí, que la mujer vote y que se incorpore a la vida política, porque es necesario recristianizar la sociedad. Recordemos que las mujeres constituían un elemento esencial para el accionar de la Iglesia. A través de una playa de organizaciones de carácter religioso que actuaban en la sociedad cordobesa en ese periodo y a nivel nacional también, entre las cuales, por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia ocupaba un lugar importante, pero muchas otras más, y entonces instaba a las mujeres a votar
pero con todos los resguardos. Y reproducía algunos escritos del Papa en los que él manifestaba que la participación de las mujeres serviría de escudo de contención ante la difusión de ideas ateas y totalitarias. Se refería fundamentalmente al comunismo. El comunismo había tenido una importancia, hablando en el caso de Córdoba, había sido muy importante en la década del 30 en la provincia de Córdoba, pero que esa participación tenía que ser siempre como colaboradora del hombre, y unas pocas, las especialmente dotadas, podrían actuar en política. El resto actuaría desde el hogar, y advertía sobre los peligros que tendría el abandono del espacio del hogar si estas mujeres dejaban de lado sobre todo la educación de las hijas. Y es interesante, lo leo textual, a la que no se les inculcaría el deseo de ser una dama verdadera, como madre de una familia feliz, digna y próspera. Recordemos que la Iglesia, estamos en el año 47, lo que pretende, y el Papa también, era devolver al hogar a esas mujeres que masivamente habían salido al espacio público tras la Segunda Guerra Mundial. Y hay un vocero que aparece reiteradamente en los principios, que es Gustavo Franceschi, que sí defiende la necesidad de que la mujer participa en política con el argumento de la moralización del campo político, pero diciendo que la mujer tiene una función mucho más importante. Miguel Viscovis también, hay unos interesantes artículos, ¿no?, en los que esta iglesia dice sí, participen, incluso el diario La Voz del Interior. Nosotros sabemos que las relaciones de la iglesia y el Estado durante el gobierno de Sabatini fueron bastante tirantes, y el diario de La Voz del Interior, que tenía una orientación sabatinista, dice: la iglesia teme perder las mujeres que conforman sus huestes y su forma de inserción a la sociedad si éstas se incorporan a la política y van a ser disputadas por los partidos políticos. Pero Juan Viscovis, que también tiene una voz importante en Córdoba, recordemos, yo recién hablé de Franceschi, era el director de la revista Criterio, y no tenía poca importancia su voz en este contexto. Viscovis decía que bueno, que participen, porque si bien no faltarán mujeres, entre comillas, que se salgan de su papel y olviden sus deberes esenciales, la gran mayoría de las mujeres argentinas permanecerá fiel a sus tradiciones de virtud y sensatez, y purificará con su voto el enardecido ambiente de las luchas electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una clara orientación de feminismo maternalista y una justificación del otorgamiento de los derechos del voto a la mujer desde esta perspectiva, ¿no? Pero con un conjunto de resguardos. Este resguardo no lo establece solo la Iglesia, sino que lo establece gran parte de la clase política, incluso dentro del mismo oficialismo. ¿Por qué rescaté estas nociones y estas ideas de feminismo maternalista y los valores de moralización de la política? Porque nos permiten entender lo que a mi criterio es la ruptura que provocan estas mujeres al incorporarse a la vida política. Realmente, en el caso del peronismo, cosa que no se da en el caso del socialismo, tampoco del radicalismo y tampoco del partido demócrata, a pesar de que hay mujeres significativas, por ejemplo, en el radicalismo sabatinista como Clotilde Sabatini, esta movilización de las mujeres se da. Hay movilización de mujeres comunistas también en Córdoba, sería otro tema de tratar quiénes son estas mujeres comunistas y cómo se movilizan. Las mujeres sabatinistas, del radicalismo sabatinista también, las vemos acá, pero en un nivel, no en un nivel de autonomía comparable al que actúan las mujeres peronistas. Estas mujeres que adhieren al peronismo, ¿cuándo comienzan a movilizarse en la provincia de Córdoba? Comienzan a movilizarse durante la campaña electoral que llevaría al gobierno argentino Aucher. Allí comienza un claro proceso de movilización de las mujeres peronistas, y pasadas las elecciones de 1946, vamos a encontrar en la provincia de Córdoba un conjunto de organizaciones que, insisto, han aparecido en la campaña electoral
que lo lleva a Aucher al poder, y que van a continuar actuando hasta la llegada de la primera delegada censista a la provincia. Estos centros femeninos, centros cívicos femeninos, no tienen todos la misma orientación. Digo, algunas de estas mujeres se identifican con los sectores de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, a la que pertenece el gobernador de la provincia, Auter. Otros, estos centros femeninos que se identifican con la Unión Cívica Radical Junta Renovadora están estrechamente relacionados con centros femeninos católicos. Y por otra parte, los centros femeninos que se identifican con el Partido Laborista. Es posible establecer que estos enfrentamientos, como dije antes, que existen a nivel político en la provincia de Córdoba, entre el gobernador y el vicegobernador, van a, digamos, reflejarse en los centros cívicos. Pero ¿qué características tienen estos centros cívicos? Yo he podido identificar para el año 1947, en la Córdoba Capital, no solo se fundan en Córdoba Capital, también se fundan en el interior, la existencia de 27 centros cívicos, lo cual no quiere decir que ese sea el número, puede haber habido mucho más, y en sus trabajos Spinetta señala que estos centros cívicos incluso fueron cambiando de nombre en función de las cuestiones de los tiempos políticos y las disputas políticas que se vivían. Pero digo, ¿cómo concebían su función estas mujeres en estas instituciones? Si bien habían apoyado la campaña electoral, primaba en estas instituciones por lo menos en las formulaciones, una acción muy emparentada con la acción social, destinada a los sectores populares. Voy a leer algunas de las propuestas de acción que estos centros cívicos hacen. Por ejemplo, brindar asistencia médica en consultorios instalados en los locales de los centros femeninos, formar secciones de visitadoras de higiene y de previsión destinadas a atender a aquellos sectores, sectores de la población que necesitaban asistencia, instalar talleres de costura y tejido, confeccionar y repartir ropas de abrigos para los sectores necesitados, dictar clases de economía doméstica, nutrición de niños débiles, instalar comedores para niños desnutridos, dar cursos elementales de instrucción primaria y nociones de instrucción cívica, instalar museas para el cuidado de niños mientras las madres obreras cumplen sus tareas en fábricas y talleres, propiciar y difundir diversas industrias caseras para que las mujeres pudieran contribuir con sus ingresos al sostenimiento del hogar, actividades de tipo cultural, etc. Es decir, todas estas que acabo de leer eran actividades que las ligaban a un accionar coincidente con el modelo femenino prevalente en ese momento. Incluso en algunos comunicados que encontramos en la prensa, estas mujeres advierten expresamente que en los centros cívicos femeninos no se hacía vía de comité, que no las tentaban los puestos políticos, porque en ellos se hallaban hombres capaces. En realidad, conjuntamente con ello uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el papel de la primera dama? Hasta donde yo he trabajado, Azucena Machado de Auter, la esposa del gobernador, aparece si bien hay centros femeninos que llevan su nombre, lo cual hace pensar que ella tiene un accionar en estos centros femeninos, yo la he encontrado pocas veces en la prensa. Esto puede cambiar porque nuestras investigaciones, todas las verdades son relativas hasta que vayamos encontrando en las fuentes distintas. La he encontrado gestionando una escuela de manualidades en el barrio San Vicente, a la que le provee de telares económicos para mujeres, repartiendo juguetes en el Día de Reyes en diversos barrios de la ciudad, y en una ocasión apadrinando la boda de 2 menores internados en el hogar de menores madres, ¿no? Pero hasta allí no he encontrado un papel más destacado por lo menos en este periodo. Recordemos, bueno, que la gobernación de Auter dura también muy poco tiempo.
Ahora, no obstante este alejamiento que estas mujeres manifiestan del centro cívico femenino político, en la práctica se involucran en los conflictos políticos, y algunas manifestaciones con respecto al gobierno nacional de estos centros son contundentes. Voy a leer textualmente lo que expresan en algunos de sus comunicados. Desde los centros cívicos expresamos nuestra total adhesión al movimiento de recuperación nacional que Perón representa. Sostenían que esa participación de ellas en ese movimiento nacional les había permitido ocupar el lugar que a ellas les correspondía, y en función del apoyo que le brindaban, consideraba que les correspondía compartir la responsabilidad en el ejercicio del gobierno. Esta es una cosa que vamos a ver permanentemente. Una cosa son los discursos y otra cosa son, bueno, las prácticas. Incluso cuando se da el conflicto más intenso entre la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Laborista, estas mujeres intervienen directamente. La participación de las mujeres en el conflicto aparece reflejada en la prensa entre los meses de mayo y octubre de 1946 y permite afirmar que con sus acciones estas mujeres estaban demostrando un involucramiento directo en la vida política. Estos centros femeninos van a tener un primer proceso de reorganización. Nosotros sabemos que en el año 1946 el gobierno nacional decide disolver la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Laborista y formar el PUR, el Partido Único de la Revolución. Este cambio, recordemos que después de la formación del Partido Único de la Revolución, el otro cambio va a ser la constitución directamente del Partido Peronista. Estos cambios repercuten en la organización de los centros femeninos, y dan paso a la creación en 1946 de la Junta Ejecutiva Femenina del Partido Único de la Revolución. Ahí hay un intento, ¿no?, de centralizar la acción a través de esta Junta Ejecutiva Única del Partido, esta Junta Ejecutiva Femenina, del Partido Único de la Revolución. Esto no es aceptado por todos los centros cívicos femeninos, hay resistencias y la respuesta de la Junta Femenina es contundente. Al manifestar que ella había nacido de una asamblea de organizaciones partidarias nacionales y que por lo tanto no tenía por qué responder a lo que se denominaba asamblea de centros partidarios inexistentes, ya que dichos centros han sido disueltos oportunamente por orden del presidente de la Nación. Y acá lo que resulta significativo es que esa Junta Ejecutiva Femenina del Partido Único de la Revolución tiene una organización realmente compleja. La preside Sara Lamy, pero sería muy largo de leer, pero quisiera leer los cargos, no quienes los ocupan, pero los cargos que tiene y el alto sentido de burocratización en los cargos. Tiene presidenta, secretaria de actas, de correspondencia, dactilógrafa, taquígrafa, encargada de atención al público con auxiliares de primera y segunda, sección de contaduría, secretarias de fichero de la capital de Córdoba, de fichero del interior, o sea, de la campaña. Tiene sección de control, sección de propaganda, sección de visitadora, sección de cultura. Digo, no era algo improvisado, era realmente una organización, por lo menos hasta ahí, con bastante estructurada, por lo menos en... la presidenta, insisto, fue Sara Lamy y su secretaria Nora Barrios, y fijaron su sede en el mismo local del Partido Único de la Revolución. La Junta, como dije, se organizó con una estructura burocrática compleja, y ahí es interesante también que en ese mismo mes de octubre se crea la agrupación femenina obrera del Partido Único de la Revolución. Yo hasta ahora no he encontrado
a qué sectores del mundo del trabajo y cuántas son las mujeres que la conforman a esta agrupación femenina obrera del PUR, del Partido Único de la Revolución. Pero es importante tener en cuenta que, bueno, dentro de la Junta hay concretamente una organización que se destina a las mujeres que se desempeñan en el mundo del trabajo, lo cual es significativo. Este proceso de centralización coincide con la primera visita de Eva Perón. Eva Perón visita la provincia, primero en octubre del 46, después la visita en 1948, en mayo de 1950 de paso a las provincias del norte, y bueno, allá hay un proceso de centralización. Mientras tanto, ¿qué está aconteciendo a nivel nacional? El papel de Eva, cuando se debate el voto femenino, es clave. Ahí aparece, con contundencia su imagen, aparece, voy a tomarme un mate, aparece en 1947 los centros que ya llevan su nombre, Eva Perón. Cuando el Congreso, cuando el proyecto de ley pasa de una cámara a otra, Eva da una serie de discursos, ¿sí?, por la red de radiodifusión, y en esos discursos, digamos, centraliza el voto en ella y en Perón, bueno, por supuesto desconociendo la labor previa de la sufragista, pero hace, sus alocuciones son contundentes en ese sentido. Después recuerden que ella viaja, hace ese viaje a Europa, ¿sí? Y que el proyecto finalmente se sanciona cuando ella regresa, la 13.010 se sanciona cuando ella regresa. Aquí esto constituye un punto de irrupción, digamos, de inflexión en el sentido que Eva aparece allí ya con contundencia. Y en ese sentido, no voy a hablar de Eva Perón porque no es el tema de trabajo, sino el peronismo en Córdoba. Eva realmente se constituye como un actor político. Eva construye poder, construye específicamente poder, lo construye a través de la Fundación Eva Perón, más allá de que tenga concretamente una acción social, es una construcción de poder. Partimos de la concepción de que la construcción de poder en la mujer es fundamental, la construcción de poder político. Muchas veces hemos, digamos, en ese sentido, Marisa Navarro dice, ¿qué interesa de Eva? O por lo menos que nos interesa en una escuela de formación política. El modo en que específicamente construye poder, porque es la primera vez en la historia argentina que la esposa de un presidente toma un lugar público de semejante preeminencia. Hasta ese momento, ¿qué eran las esposas del presidente? Eran, como decía, es muy interesante leer una escrita, a ver si lo encuentro textual, decía Navarro, Evita decidió hacer política en un país en que las primeras damas eran de un origen generalmente incuestionable, eran personajes social incuestionables, porque pertenecían a una élite, eran personajes desdibujados que pasaban desapercibidos y para los cuales la política estaba implícitamente vedada, salvo que participaran en algunas organizaciones de tipo filantrópico. Entonces, es interesante ver cómo, bueno, concretamente Eva Perón construye un poder político, a tal punto construye un poder político que llega, sí, digamos, por sugerencia de la CGT y del Partido Peronista Femenino, pero sabemos que ninguna sugerencia del Partido Peronista Femenino iba a llegar sin que Eva lo propusiera, a proponerse como vicepresidenta, ¿no? Que después, bueno, tiene que renunciar y se elabora toda una retórica acerca de ese acto de renunciamiento, que en realidad es un acto de renunciamiento producto de la presión que ejerce el sector de las Fuerzas Armadas y sectores de la Iglesia. Incluso algunos autores sostienen que ni siquiera entusiasmaba demasiado el papel político de Eva Perón para el mismo Perón, ¿no? Digo, la enfermedad de Eva estaba, ¿sí? Eva tenía efectivamente un problema de salud, pero el compañero de fórmula de Perón, Quijano, se muere antes que ella. Es decir, digo, bueno, me estoy yendo para otro lado. No eran los problemas de salud de Eva lo que justificaban esto. Digo, Eva fue una persona que construyó poder político. Decíamos entonces que a partir
en 1949, bueno, el gobierno de Aucher, la provincia intervenida, se suceden 3 interventores y llega al poder el brigadier San Martín. Durante la gestión del brigadier San Martín, sí, como Spinelli lo ha trabajado, su esposa, Leonor Leiva Castro de San Martín, ocupa un papel importante en esto que fue la organización, incluso en el periodo anterior a la creación del Partido Peronista Nacional. Pero cuando se crea el Partido Peronista Nacional, cuando se constituye efectivamente en 1949, a partir de allí todos sabemos que Eva nombra a delegadas censistas. A 23 delegadas censistas, algunas de ellas habían colaborado con ella en la Fundación Eva Perón, creada en el 48, y aquí me voy a detener en el accionar de esas delegadas censistas que llegan a la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque hay, insisto, todo un movimiento previo de movilización con estos centros cívicos femeninos, todo un accionar que tiene que ver con el accionar de la esposa del brigadier San Martín, Leonor, la esposa del brigadier San Martín, pero a partir de la llegada de la doctora Chamorro Alamán, la centralización del accionar de las mujeres en la provincia de Córdoba va a estar directamente direccionado de una forma clara por Chamorro Alamán y de hecho por Eva. ¿Qué características tiene este accionar de la doctora Chamorro? A mí me interesó detenerme fundamentalmente en los discursos de las delegadas censistas, de las 3 delegadas censistas que ocupan el poder en este periodo, que ocupan, digamos, tanto esa Chamorro de Alamán como Calviño de Gómez, y luego Elena de Nicosia. Pero sobre todo las 2 primeras. ¿Por qué digo esto? Porque los discursos de la delegada censista en Córdoba, por lo menos lo que yo he podido reconstruir a través de la prensa, porque estos discursos los he encontrado en su mayor parte en el diario Córdoba. El diario Córdoba transcribe varios de los discursos de estas delegadas censistas, transcribe textualmente, o aproximadamente, ¿no? Los discursos de estas delegadas censistas. Me interesa porque allí se nota claramente que a pesar de ser Córdoba una sociedad conservadora, con claras características patriarcales, y a pesar de que aún Perón y la misma Eva Perón siempre hablan, ¿no?, del hogar y aluden a ese feminismo maternalista, las delegadas censistas tienen un discurso claramente político y de un claro empoderamiento político. ¿Qué acción lleva a cabo esa Chamorro Alamán? Esa Chamorro Alamán ocupa el cargo en noviembre de 1949 y a partir de ese momento, insisto, se produjo un desplazamiento de los centros cívicos y la creación de unidades básicas femeninas. Entre noviembre de 1949, que llega Chamorro Alamán a la provincia de Córdoba, y 1951, que ella es reemplazada por Calviño de Gómez, Rosa Calviño de Gómez, la acción que desarrolla es realmente impresionante. Porque se fundan, según la información que nos da el diario Córdoba, casi 400 unidades básicas, ¿sí?, que son las que le permiten al peronismo obtener el triunfo que obtiene la provincia en la participación de la mujer es central para entender el triunfo del peronismo en la provincia de Córdoba, porque el 90% de las mujeres votan en la provincia de Córdoba. 400 unidades básicas en distintas seccionales de Córdoba capital, en pueblos y ciudades del interior, y operó esa organización de las unidades básicas en una forma completamente centralizada. Eva Chamorro Alamán tenía a su cargo el nombramiento de las subdelegadas, ¿no? La subdelegada censista, el nombramiento era una atribución exclusiva de Chamorro Alamán. Esta mujer aparece en la prensa como una mujer que tiene dotada de un férreo carácter, tiene una notable capacidad de trabajo y tiene una imagen potente. Cuando uno ve la fotografía de Chamorro Alamán en la prensa,
ella transmite la idea de una mujer con una fuerte presencia. Colabora con ella su hermana, que llega en marzo de 1950, Raquel Dora Chamorro Alamán, que tiene el cargo de secretaria general del Movimiento Femenino Córdoba. Y también es importante el papel que desempeña en todo este trabajo de creación de las unidades básicas el Buró de Difusión del Partido Peronista. Y aquí quiero hacer el papel del Buró de Difusión del Partido Peronista es clave. ¿Por qué? Porque la difusión de la doctrina, pensemos que esas 400 unidades básicas, insisto, a veces 3 por día se fundan, se encuentran en diversos lugares del interior de la provincia, muchas de ellas, en las cuales es necesario llevar el acceso. Recordemos en qué periodo estamos, recordemos la posibilidad de contar con aparatos de radio o no, el modo en que realiza el Buró de Difusión, la folletería que se imprime, ¿no? Con la idea del adoctrinamiento, es decir, de difundir la doctrina peronista, y eso también permite entender que los discursos de las subdelegadas que son nombradas al frente de las unidades básicas tengan como cierta unidad, ¿no? Como cierta unidad discursiva y que tiene que ver con el material al que acceden estas mujeres. Insisto en esto, cuando uno ve las fotografías, el año pasado, pudimos montar en el Museo Dionisi una muestra de fotografías muy interesantes, fotografías que encontramos en el archivo histórico de la provincia de Córdoba, acerca de esta movilización femenina. Y cuando uno ve estas unidades básicas en pueblos del interior, realmente comprende, y a raíz de eso, yo estoy dirigiendo ahora una tesis que está tratando de reconstruir la formación del Partido Peronista en Jujuy. Y cuando uno ve la movilización al lomo mula de la delegada censista a espacios de la puna jujeña, entender el concepto de ruptura que esto representa me parece sumamente importante. ¿Cuál era la metodología empleada para crear estas unidades básicas? Más o menos la misma en todos los casos. Es decir, había un trabajo previo de las autoridades de la localidad o la ciudad donde se fundaba, en el interior o de las distintas seccionales, tanto de las autoridades locales como de las organizaciones femeninas existentes. Gran parte de estas unidades básicas se fundaron, sobre la base de los centros femeninos que existían. Y normalmente la delegada censista llegaba escoltada, a veces por caravanas de autos, a veces por caravanas de jinetes. Por ejemplo, en el caso voy a leer algunos, de la llegada del departamento San Javier, por ejemplo, Chamorro ingresó a la ciudad de Villa Dolores acompañada de una caravana de 200 jinetes. Había un acto, en ese acto había normalmente números folclóricos, y allí se producía el discurso de la delegada censista, un discurso que pronunciaba la subdelegada que quedaba a cargo de la unidad básica. Hay descripciones muy interesantes de cómo se fundan, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Villa María, en marzo de 1950, la visita de Chamorro congregó a más de 5.000 personas en la plaza central, ¿no? Y que hubo una extensísima caravana de automóviles que fue a recibirla. Por eso hablo de la importancia del accionar también del Buró de Difusión. 400 unidades básicas, tengamos en cuenta que según la informa Carolina Bardi, a nivel nacional en 1951 existían 3.600 unidades básicas femeninas. ¿Cuáles eran las labores que desarrollaban estas mujeres en las unidades básicas? ¿Dónde se establecían? En diversos lugares. O en lugares, algunas se establecían incluso en casas de familia. Otras se establecían en lugares cedidos por las autoridades locales, ¿no? Los horarios que esas mujeres tenían que cumplir en las unidades básicas, o sea, recordemos que cuando se están dando las unidades básicas, cuyo principal objetivo era censar, es decir, establecer cuántas mujeres querían adherir o deseaban adherir al Partido Peronista, y para lo cual se iba casa por casa, es decir, era un trabajo, paralelamente el gobierno nacional está empadronando, son dos cosas distintas, está empadronando a las mujeres a las que se le otorgaron los derechos políticos y tienen que figurar en los padrones.
El horario de trabajo de estas mujeres, en general es coincidente, Barry, y las noticias que nosotros encontramos era de 8 a 20. No solo se dedicaban a censar, sino a identificar las necesidades del barrio y estas mujeres podían recibir a su vez en las unidades básicas pedidos de donaciones de diverso tipo, porque muchas de estas unidades básicas actuaron como nexo entre el Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva Perón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de donación de ropa, de zapatos, de vestidos de novia, de colchones, de prótesis, de materiales de construcción. Incluso en ese sentido es muy interesante analizar, quedan algunas de las cartas que los particulares escribían a la Fundación Eva Perón en el archivo de gobierno de la provincia de Córdoba, en el ex archivo de gobierno que estaba en Humberto Primo, y que ahora esa documentación ha sido trasladada al archivo histórico. Digo, las unidades básicas hacían ese nexo, pero además de eso, las unidades básicas brindaban cursos, dictaban cursos de diferentes tipos, de costura, de cocina, daban asesoramiento jurídico, y otras actividades que desarrollaba Chamorro, aparte de la fundación de unidades básicas, era, por ejemplo, las actividades de difusión doctrinaria. Y una de las que sale con mayor asiduidad en la prensa es, por ejemplo, la proyección de películas con contenido patriótico, de entretenimiento, pero también de contenido patriótico formativo, en la argentinidad, en diferentes cines de la ciudad, para menores, o por ejemplo, otra de las actividades era la organización de bibliotecas de difusión doctrinaria, o de costureros, por ejemplo, en la inauguración del costurero Eva Perón, y ahí en ese sentido habíamos conseguido una fotografía muy interesante de estos costureros, en el centro de la ciudad, el acto fue difundido por toda la prensa, y fíjense quiénes participaban en esa creación de ese costurero. La doctora Chamorro, obviamente, el gobernador de la provincia, Brigadier San Martín, su esposa, ministros, el intendente municipal, el jefe de policía, el delegado del Ministerio de Trabajo y Previsión, jueces federales. También, por ejemplo, desarrollaban cursos de capacitación política. El cierre de estos cursos de capacitación política se daba en la caja de ahorro, y ahí participaban también importantes autoridades en el cierre de estos cursos de participación política. Lo que quiero decir es el peso que las delegadas censistas nombradas por Eva tuvieron en su accionar en las provincias, porque las vemos dar discursos en paralelo con el gobernador. Incluso es interesante ver cómo en la tercera visita que Eva Perón realiza a la provincia de Córdoba en mayo de 1950, que la realiza de paso dirigiéndose a una provincia del norte, Chamorro organiza todo un acto en la que vemos actuar, por ejemplo, a centenares de comisarias, informa el diario del movimiento femenino, que harían su aparición en público en este momento, provistas, dice el diario, de brazaletes blancos y azules, actuando directamente bajo las órdenes del comando de concentración que se instala en la estación, y ver cómo esas mujeres accionan para que todos los negocios cercanos estén empapelados con banderas argentinas que aludan a Eva, a Mercante, a Perón. Incluso tras la postulación de Perón para la reelección presidencial en 1951, la doctora Chamorro va a hacer un acto en la Plaza San Martín, y en ese sentido resulta muy interesante detenernos en el discurso de Chamorro, que a veces pronunciaba hasta 3 discursos diarios, ¿no? Esos discursos aluden a Perón, pero aluden fundamentalmente a la figura de Eva Perón. Evita es presentada como presidenta y orientadora del movimiento. Los discursos recalcan permanentemente los valores que Evita representaba para estas delegadas: contracción al trabajo, actitud de entrega a la causa de los humildes, estoy leyendo textual, ¿no?
Lealtad, esfuerzo, dedicación total a las tareas, espíritu de sacrificio, fidelidad absoluta del partido, desinterés, perseverancia, renunciamiento, ¿no? Y dice textual Chamorro en uno de esos discursos: censar es nuestro trabajo y nuestro deber. Es esencial e importantísimo para nuestro porvenir de vanguardia organizada de la mujer argentina. Censando, organizándonos, unificando los cuadros del Partido Peronista Femenino, es como podemos demostrar de una manera más efectiva y real a nuestra presidenta y conductora Eva Perón la lealtad de las mujeres no es ni una frase hueca ni un hecho circunstancial, que corresponde a nuestras más íntimas convicciones. Somos misioneras del justicialismo del general Perón, somos la nueva generación femenina nacida a los derechos cívicos por la obra y lucha que sostiene nuestra conductora. La consigna es censar, nada podrá desviarnos de nuestro deber. Y también en otros discursos, Chamorro resulta muy interesante cómo identifica, y por eso hago alusión a lo que es el discurso peronista y a lo que es al accionar del Buró de Difusión y cómo se intenta unificar este discurso. Hace alusión, por ejemplo, a los enemigos a los que ellas como mujeres tenían que hacer frente. Primero los enemigos políticos, decía ella en otro discurso, los desplazados de los viejos partidos del gobierno del régimen que no se resignan a dar por perdidos sus privilegios y a ver enterradas sus turbias mañas del fraude, la coima, el acomodo. Los segundos son los adversarios económicos, los que ya no pueden hacer negocios ni aumentar su riqueza con la miseria y la opresión del pueblo. Son la oligarquía y los representantes del imperialismo extranjero que financiaron la Unión Democrática. Y los terceros son los enemigos izquierdistas, los comunistas que quisieron vernos atados al carro del Soviet. Recordemos que esa es una de las razones. Bueno, sería otro tema hablar de la relación del peronismo con el comunismo, la persecución al carro del Soviet, y tratan de infiltrarse en nuestras filas para provocar desconciertos y desorganizar a nuestras masas populares. Contra todos esos enemigos, la mujer argentina levanta ahora su estandarte de lucha. Dentro del hogar, dentro de las oficinas, dentro de los talleres, no debe claudicar el destino futuro de la patria está en nuestras manos. E incluso hay un discurso que no voy a leer porque es muy largo, pero sí es muy interesante, que ella da completamente en el caso, en la inauguración de una institución educativa, en donde ella dice, a ver, los obreros de hoy saben que las mejoras que han obtenido las tienen por las políticas implementadas por el gobierno nacional. Pero los niños que crecerán con todas estas mejoras no tienen noción de ello y por eso es tan importante, para que la revolución perdure, ahora sí voy a leer, para que la revolución perdure es indispensable crear en los niños actuales una mentalidad capaz de comprender en su total amplitud los fines trascendentales del gobierno. El niño aprenderá que junto a sus derechos a la felicidad y a la justicia, que los tendrá incorporados porque ha crecido en eso, tendrá el deber de esforzarse porque la Argentina sea cada vez más socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana. Más que enseñarle a los niños, como se hacía antes, que es bueno ser caritativo y dar limosna, debe enseñárseles a tratar con su esfuerzo de que no haya nadie en la patria que tenga necesidad de esas limonas. Bueno, y hay muchos otros discursos. Luego Chamorro viaja a Buenos Aires, en ese viaje es el viaje en el que permanece en junio mayor tiempo en Buenos Aires, regresa a Córdoba, hace toda una gira por el interior provincial que tiene como objetivo organizar una visita que realizan el conjunto de subdelegadas de las distintas unidades básicas el 10 de julio de 1951 a Buenos Aires. Hay también fotos acerca de este viaje y el impacto. Uno se pone a pensar el impacto que ellas viajan a Buenos Aires a tener un encuentro directo con Perón y Eva Perón, que es la última, digamos, cosa que organiza Chamorro en esta gira. Y luego Chamorro a regresar de la gira, va a ser reemplazada. Las razones del alejamiento del Chamorro no quedan claras, porque ella
concretamente en una noticia que encontré del diario del diario Córdoba, expresa que las versiones que indican que su alejamiento tiene que ver con que ella habría mantenido reuniones con sectores políticos. Sabemos que las unidades básicas femeninas, yo no lo dije, pero ustedes lo saben, tenían que actuar de manera totalmente independiente de las unidades básicas masculinas. Y eso tenía que ver con el cuidado especial que ahorita puse en cuidar las conductas morales, el ejemplo, la imagen de las mujeres que funcionan en estas unidades. Pero bueno, ahí Chamorro dice, bueno, son completamente infundadas estas versiones que consignan que mi alejamiento obedece a un acercamiento a sectores políticos, porque la consigna de Eva es que nosotros actuemos de forma totalmente separada con los sectores masculinos del Partido Peronista. Ahí habría que ahondar, yo no lo sé. Lo cierto es que es reemplazada por Rosa Calviño de Gómez. Y aquí también vemos que con la llegada de Rosa Calviño de Gómez, estamos en el año 51, recordemos que Eva ya, poco tiempo después se van a suceder las elecciones, Eva ya está enferma, bueno, van aconteciendo una cantidad de cuestiones, ¿no?, a nivel nacional. Rosa Calviño de Gómez es significativo que ya en las otras dos delegadas, que son Calviño de Gómez y Nicosia, ya vemos actuar juntamente con ellos a las inspectoras nacionales. En este caso es Águeda Barro, que actúa conjuntamente con Calviño de Gómez. Paralelamente se sucede lo que dije antes, el cabildo abierto, la postulación de la candidatura de Eva, el acto de renunciamiento, y el accionar de Calviño de Gómez en la provincia tiene que ver directamente, es la que ustedes tienen en el flyer del flyer de este curso. La persona que aparece en la fotografía es justamente Calviño de Gómez. Aparece ella con la inspectora Barro y con el candidato a gobernador y a vicegobernador, que son Antinucci y de Uña. Es interesante ver que además de ella en los actos ahora aparece, como decía, la inspectora y también la señora Rodríguez de Leonardi, que era candidata a senadora nacional, ¿no?, en esta campaña para Luchini y de Uña. Como decía antes, en la elección del 51 las mujeres van a participar masivamente. El 90% de las mujeres va estaba buscando un dato de la cantidad de electoras, pero no lo tengo, lo he perdido, en todas estas líneas de papeles. Patricia, cuando quieras vamos... ¿Cerrando? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos acá, son 7:20, pero estamos súper escuchándote, no podemos dejar de escucharte, pero si no... Ahora, bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Calviño de Gómez la va a reemplazar, y luego la segunda delegada censista va a ser Nicosia. En líneas generales, ¿qué pasa? Después de la muerte de Eva, hay como una retracción del accionar del Partido Peronista Femeninos en Córdoba. Y vemos que las noticias del accionar de las unidades básicas femeninas, por lo menos en la prensa, que es a lo que yo he podido acceder en los distintos medios de prensa, decaen notablemente. Ya no hay una profusión de noticias acerca del accionar de las unidades básicas que era constante en el periodo anterior. Y vamos a ver que tanto Calviño de Gómez como Nicosia, en este periodo, digamos, van a estar, fundamentalmente su accionar va a estar destinado a dos cosas: a difundir el apoyo, a gestionar el apoyo al Congreso de la Productividad y la Seguridad Social, y a difundir el segundo plan quinquenal. ¿Por qué? Porque a partir de ese periodo, estoy hablando del año 52, sabemos que la situación económica del gobierno se complejiza, que hay un Congreso de la Productividad, que se lanza el segundo plan quinquenal, que significa un giro de 180 grados respecto del primero, y que hay una clara prédica respecto de la necesidad de austeridad. Y acá la mujer cumple un lugar central, porque ¿quién era la encargada de cuidar la austeridad
de ser austera, era la mujer, era la jefa de hogar. Y entonces es muy interesante cómo los discursos de estas otras dos delegadas censistas apuntan a eso. Sin dejar, no voy a tener tiempo para leerlo, pero Calviño de Gómez tiene discursos realmente politizados, y sobre todo, recordemos que en esta época se produce el primer intento de golpe de Estado a Perón, que lo hace Menéndez, y ahí las mujeres toman un claro posicionamiento. Las mujeres de Córdoba y sus discursos son discursos muy, muy interesantes de analizar. Pero digo, va a estar destinado fundamentalmente a eso, a divulgar el plan, al plan económico, y también vamos a ver cómo la realización de misas por la salud de Eva Perón va a ser una constante, no solo de las unidades básicas femeninas, sino también de un conjunto de organizaciones que responden al peronismo. Y es muy interesante, y ese es un tema que ahora estoy analizando, tras la muerte de Eva Perón, los rituales, la ritualidad que se extiende por un largo tiempo y que es interesantísima de analizar y de seguir en la prensa. Por supuesto, nosotros tenemos que, después de, bueno, sabemos todos que, bueno, con esto cierro, y después si me quieren hacer preguntas, después de la gestión de Nicosia, y la muerte de Eva, Perón se va a hacer cargo del Partido Peronista Femenino. Después de Elia Parodi, Perón va a visitar la provincia de Córdoba, y es significativo que Perón en su visita de Córdoba visite directamente al Partido Peronista Femenino. Y en 1954 también visita Córdoba la secretaria política del Consejo Superior del Partido Peronista Femenino. Y en las elecciones del 54, la participación de las mujeres y las candidatas cordobesas en las elecciones del 54 es realmente significativa. El 31 de agosto de 1955, recordemos que hay 3 intentos de golpe, ¿no? Unos terriblemente sangrientos, el intento de derrocar a Perón, el Partido Peronista Femenino, las delegadas censistas del Partido Peronista Femenino viajan a Buenos Aires a convocatoria de Parodi para no aceptar la renuncia de Perón. Y bueno, después vendrá el golpe y la proscripción. Hay un ruido detrás que no sé qué es, pero ¿se me escucha? Ya lo silencié, Patricia, perdón. Bueno, lo que decía es que, bueno, después del golpe del 55 vendrá la proscripción, y un tema interesantísimo sabemos que Córdoba es el núcleo del golpe, que Leonardi parte de Córdoba para la realización del golpe, y que hay una clara participación de sectores de la Iglesia, además de la oposición política, en el golpe. Sería muy interesante de analizar cuál es el papel. Lo que pasa es que es muy difícil de seguir en la prensa, porque la prensa se proscribe la información. ¿Cuál es el papel que juegan estas mujeres en la resistencia peronista? Porque efectivamente las mujeres cordobesas juegan un papel importante, tienen que haber jugado un papel importante, es el tema que no he analizado, en la resistencia peronista, ¿no? Debido al impacto terrible que significa el intento de desperonización, no tanto con Leonardi, pero sí con Aramburu y Rojas, que es realmente la idea de que se podía desperonizar la sociedad y que los peronistas podrían tranquilamente ingresar a otros partidos políticos porque habían sido engañados por un discurso de un líder demagógico. Bueno, ese sería más o menos, a grandes rasgos, el derroteo y la movilización de las mujeres peronistas, que para concluir es impactante, no se da en otros partidos políticos de Córdoba, no hay este nivel de movilización. En las elecciones del 51 ningún otro partido político incluye mujeres en sus listas, salvo el comunismo y el Partido Demócrata Progresista, ¿no? El comunismo llega a llevar a una mujer a la vicepresidenta, que es Alcira de la Peña. Pero salvo estos dos, los otros partidos no iban a estar bastante renuentes a incorporar en este periodo a las mujeres, y va a haber claras quejas de las mujeres del radicalismo sabatinista por la reticencia del partido a incorporarlas, ¿no?
Así terminamos y bueno. No dejaremos